Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Jorge Martín Vila, que bien, pues él está en la parte, en una empresa de ciberinteligencia y de igual manera está en la parte de docencia en universidades. Está mi compañero de Bucsec y está Pool del grupo Elite del OIEC y de Bucsec era la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bucsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Jorge Martín Vila, que es analista senior de ciberinteligencia, ha participado en eventos como DEFCON, en un CTF de Tracelab sobre OSINT y está especializado en inteligencia geoespacial. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista. Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Vamos a ver cómo sale. Esperemos que salga bien. Por lo menos de mi lado. Bien, Jorge, nos gustaría saber desde qué edad surgió tu inquietud por esto de los ordenadores y por qué esta área de ciberinteligencia fue como tu foco de interés. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo tengo 44 años. Yo me relacioné con informática o con las computadoras, no de tan chico, a los 15, 16 años aproximadamente. Pero como no, o sea, no teníamos mucho dinero como para comprar, entonces lo veía más en la escuela. Y mi primer acercamiento fue en programación. No sé si se pueden nombrar marcas, por la duda no las voy a nombrar, una marca muy importante que se daba programación. Y bueno, ahí arrancó con programación, algo básico, tranqui, todavía no estaba el auge que existe hoy de la programación. Imaginémonos que hace 30 años atrás, un poquito menos de 30 años atrás. Así que por ahí arranqué. Sé que este tema es extenso, pero ¿podrías explicarnos qué es la inteligencia geoespacial? Bueno, es una excelente pregunta. La inteligencia geoespacial está vinculado a interpretar de alguna manera el mundo, pero desde la visión del satelital. ¿Sí? Existen un montón de plataformas en donde uno puede tener imágenes en tiempo real y no tanto, satelitales, y que después se procesan por intermedio de determinados tipos de software, ¿no? A mí lo que me gusta decir eso, que hay una gran diferencia entre observación o manipulación de imágenes y lo que son las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales tienen otro tipo de procesamiento, ¿sí? Más allá de lo que significa hoy procesar imágenes, las satelitales hay que entender cómo funcionan, por ejemplo, los sensores satelitales, qué tipo de satélites se utilizan, por dónde justo está pasando el satélite, y entender quizás algo de geofísica o de algo de geodesia para entender primero cómo transita el satélite alrededor del planeta, ¿no? Y después, entendiendo eso, conocer algo del tiempo, de horarios, ¿no? Cuando hablo del tiempo, hablo de los horarios, para ver si el satélite está pasando justo en ese momento o qué diferencia horaria hay entre un satélite y el otro de la misma constelación, por ejemplo. Constelaciones de satélites se llaman a una seguilla de satélites de la misma empresa, entre comillas, que pasan por el mismo lugar. Y eso se analiza, y de ahí empieza todo lo que es inteligencia geoespacial. Buenísimo. Querido Jorge, contándonos un poco ahora ya que estás hablando de este tema, y para los oyentes, normalmente piensan que toda la conexión por internet es satelital, lo cual no es así. Sabemos que es por fibra, pero ¿qué capacidad tenemos en conexión satelital? Ya que vos estás en el rubro, me parece interesante para poder comentar de una manera y nutrir a los oyentes. El Internet está compuesto como tal. Yo sé que es una pregunta muy básica, pero siempre es una pregunta que tal vez algunos se confunden, ¿no? Como por ejemplo en un caso, en cierto país se compró un satélite con la esperanza de que iba a mejorar el Internet y lo que fue otro tema, ¿no? Fue para llegar de alguna manera con señal a ciertos lugares que no se podía llegar, ¿no? Pero todo el mundo pensaba que era por el tema de conexión a Internet, ¿no? Entonces vos podés orientarnos un poco con este tema, por favor. Sí, claro. A ver, el Internet, o sea, las conexiones a Internet, primero tenemos que pensar que lo que funciona y sabemos que funciona es todo lo cableado. ¿Está bien? Las conexiones cableadas son las conexiones más, no más seguras, justo iba a decir una palabra que no son las más seguras, ni dejan de serlo, pero son las más funcionales o son las que mejor conexión nos da.
Y es tal cual como decías recién, que está hecho de todo por cable, transoceánica, va todo por debajo del océano. En el caso de Argentina, por ejemplo, en el caso de Argentina digo, ¿no? Que después comparte con varios países de Latinoamérica, viene el caño, lo que se le llamaría el caño, entra por un lugar, acá en Argentina se llama Las Toninas, que es la costa argentina, y ahora va a haber una conexiones símil, punto a punto, vamos a llamarle, con Uruguay, Brasil, y Estados Unidos. Esto salió hace algunas semanas como noticia. Lo satelital es que llama mucho la atención. Es verdad que hay en algunas partes que sí se utiliza comunicación satelital, lógicamente es bastante más cara, y no estoy hablando de teléfonos satelitales, ¿sí? Estoy hablando de comunicación por internet satelital. Existir existe, por ejemplo, Elon Musk, con sus constelaciones de 40 y pico de satélites, estuvo brindando en este último tiempo comunicación o internet satelital a Ucrania con el tema de la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Entonces, existir existe. El tema que no es lo convencional que se utilizaría en los hogares, o en las empresas, o, este, o bueno, se ha quedado congelado la imagen, ¿puede ser ahí? ¿Me está saliendo? Todo bien, Jorge. Pasó con Ah, Pool, pero se reconecta. Venga. ok, ok. Me apareció un cartelito. Así que bueno, la principal diferencia o, o tema en realidad es ese. Todo lo cableado va a funcionar mucho mejor que todo lo que es Wi-Fi, por decirlo, o inalámbrico en realidad. Dentro de las redes inalámbricas, bueno, podemos tener Wi-Fi, radio, Bluetooth, ¿sí? Pero todo lo cableado le da una estructura mucho más consistente al Internet. Bien, Jorge, me gustaría preguntarte qué tiene que ver esto de los SINT con la ciberinteligencia, pero como tal, a veces nos preguntan mucho, sobre todo algo más específico, que tiene que ver con el seguimiento de personas de interés, o la gente a veces se pregunta mucho qué es lo que se investiga con el OSINT. O sea, ya saben que hacemos investigaciones, eh, qué se puede obtener con esto, o hasta dónde puede llegar a veces el OSINT. Pero no como tal la ciberinteligencia, que tiende a ser un poquito más robusto. También me gustaría que dieras un poco de contraste de si esta información, que por ejemplo tú puedes llegar a tener acceso a ciertas herramientas, están disponibles para público general, es solamente para privados o para gobiernos, cómo funciona el hecho de estar utilizando esas herramientas. Si son privadas, pues no hay ningún problema, pero de igual manera que nos dieras un poco de contraste de para qué pueden servir o cómo se usan. Está buenísima tu pregunta y me parece que ahí, como decís, hay una gran confusión si es open source, si es privado, si lo usa el Estado o quién lo usa. Es una excelente pregunta eso. ¿Quién lo usa el OSINT? Bueno, tengamos en cuenta que el OSINT tiene muchísimos años. Ahora se le puso, ahora por decir estos últimos años, se le ha puesto un nombre a la metodología para que todos nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, hacemos todos OSINT, que es lo que sería la investigación digital hace 5, 6, 10 años atrás. Eso si lo llevamos a un marco de ciberinteligencia, lo podemos combinar, ciberinteligencia, ¿no? En vez de tener la inteligencia en terreno como se hacía antiguamente, o en los años 50, 60, o antes, porque siempre la inteligencia existió. Y voy a hacer un paréntesis que me parece oportuno, que es diferenciar inteligencia de espionaje. ¿Y cuánto de OSINT hay en el medio? Digo, el OSINT se usa para las dos cosas. Nada más que la inteligencia de repente está vista o mejor vista, por llamarlo de alguna manera, dentro de un marco investigativo, ¿sí? Y el espionaje siempre tiene una connotación negativa, lo cual es lógico, porque el espionaje sería lo que no se podría hacer dentro de un marco jurídico. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos varios casos emblemáticos de hace algunos años de lo que es espionaje político, por ejemplo. Pero digo, los SIN se usó siempre, es una metodología de trabajo. Ahora, ¿para qué lo utilizamos hoy día? El OSINT está siendo muy popular este último tiempo en lo que es búsqueda de personas. Ahí nombraron
personas tipo las VIP, las Very Important People, que en realidad no sé si a mí no me ha tocado utilizar OSINT para ese tipo de personas. Sí creo que este, se podría llegar a utilizar desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, para la seguridad en sí de esa persona VIP, o también de un lado un poco más, del lado de los malos, por decirlo así, para ver las vulnerabilidades. Digo, los sin datos, un contexto y se obtiene datos eh, que se puede usar para un lado bueno o un lado malo. Y esto de que llega un poco más a la gente, un poco más al terreno y cualquier persona desde la casa pueda hacer sin, bueno, también es un poco, es real, ¿sí? Este, mm, digo, ¿está al alcance de toda la metodología? Sí, por supuesto. Ahora, que todo el mundo pueda hacer algo de esa metodología, no es tan así, y que sea utilizado para bien o para mal, sí, también es real. Imaginémonos que las organizaciones criminales, la ciberdelincuencia y demás, hacen OSINT, más en los tiempos que corremos, y se estructuran de alguna manera para obtener datos para que los ataques sean mucho más sofisticados y sean mucho más certeros, ¿no? Con respecto a las herramientas puntualmente, hay de todo, hay de todo. Yo creo que los gobiernos gastan mucho dinero, pero por una cuestión de los updates de las herramientas y del soporte que tiene la herramienta. No les vemos una herramienta que tenga un soporte que uno paga y que le puede dar de alguna manera esa empresa que genera la herramienta una contención cotidiana a la empresa que la contrata. Que a las empresas, que las herramientas libres. Las herramientas libres, cuando uno elige una herramienta libre, debería mínimo conocer la comunidad que hay detrás para saber si van a existir actualizaciones o no. Generalmente uno dentro de las comunidades busca cierta solidez para utilizar una herramienta de estas en OSINT. No sé si soy claro ahí con la respuesta. Usted dígame. Sí, súper bien. Y actualmente en este 2022, ¿cómo has visto evolucionar a estos grupos de ransomware y de igual manera la manera en que estos operan? A ver, por un lado, lo veo desde el punto de vista que se oficializaron un poco más, ¿no? Todo el mundo ahora, y el mundo lo digo en forma literal, está detrás del ransomware y el ransomware y hablan todos de ransomware. Lo cual es fantástico. Pero lo que no podemos perder de vista ahí, que el ransomware es el cierre de un ciclo de ataque. Y eso es lo que nos pasa. Siempre estamos detrás de la delincuencia, ¿no? Detrás del delincuente o la delincuente. Siempre estamos detrás de la estafa. Siempre estamos detrás de todo, lógicamente, porque muchas cosas en tecnología se hacen o se investigan después que sucedió el hecho, lo cual está bien. Pero cuando hablamos de ransomware y uno busca regular de alguna manera o ver de qué forma, bueno, nos perdemos un poco el foco. El ransomware es una herramienta netamente tecnológica, no hay otra cosa, es un código de programación, lo digo muy a grandes rasgos, pero lo que tenemos que pensar ahí, que qué hace a ese código de programación, ¿no? Que sea tan sólido y que uno ve constantemente filtraciones y filtraciones y se publican en el Twitter, bueno, el grupo, el APT, tanto desplegó ransomware y nadie los puede agarrar y esto es un problema. Entonces, cuando uno investiga este tipo de cosas o se mete en ese ámbito de investigación, muchas veces no entendemos, y yo tampoco entiendo, porque la realidad que esto lo vengo viendo hace muy poquito, cómo funciona la delincuencia detrás del ransomware. Hay que pensarlo desde el crimen organizado. Y que esto del RAS o el Ransomware as a Service, no necesariamente el grupo que desarrolla ransomware eh, es netamente el grupo criminal. Es ahí donde hace un poco, donde hay que poner el punto de quiebre. No quiere decir que no esté involucrado. Digo, aclaro esto porque si no parecería que los que desarrollan ransomware se las tienen que llevar arriba. No, eso no es real. Pero muchas veces pasa que en el ámbito de la programación, por ejemplo, se contrata a los programadores, a grupos de programadores, y quizás no saben la finalidad que se le va a dar a ese código, ¿sí? Este, digo, cuando uno está detrás de una estructura donde se utiliza el RAS, sí, claramente el grupo de programación
Es muy posible que esté vinculado íntimamente al grupo, a la organización criminal general, ¿sí? Este, mm, pero bueno, me parece que ahí hay dos paradigmas diferentes. Por un lado, entender a ransomware como un cierre de ciclo de ataque. Cuando uno empieza en ransomware, se queda con ransomware y ya está ahí. En realidad puede ser que haya arrancado con phishing y el verdadero problema está ahí y la prevención se debe hacer ahí, incluso anterior a ese phishing. Antes de llegar a ransomware, una vez que apareció ransomware, ya está, se complicó todo, estamos al horno, como nos gusta decir acá. Este, y después el otro paradigma es que las organizaciones criminales, no es nuevo que utilicen esto. Imaginemos, ¿no? Vuelvo a la guerra Ucrania-Rusia. En el 2013-2014, cuando arranca todo esto y ahora termina explotando de alguna manera en el terreno con algo bélico que uno lo ve en la tele, decís, no, pero arrancó con ataques de ransomware, malware hace 10 años atrás. Y esa es la parte que no se nos cuenta. O sea, se nos cuenta una parte de la película y ahí quizás también me gusta verlo del trabajo en equipo, ¿no? Es un poco la autocrítica, es decir, tenemos que trabajar más en equipo para la lucha contra el ransomware, el phishing o la estafa, como ellos trabajan como trabajo de crimen organizado y no tan aisladamente. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿eh? Seguro que a cualquiera que le pregunten lo van a ver de otros puntos de vista, ¿no? No, no, sí, totalmente de acuerdo. La verdad que este tema, es que imagínate, la proliferación de Internet, o sea, nos ha acercado a 2.500, 2.700 millones de usuarios conectados, o sea, es algo que se ha descontrolado de alguna manera, es bueno y es malo, ¿no? Porque de alguna manera u otra, eh, el Internet como tal, como lo conocíamos antes, ya ha evolucionado, pero de una manera que, que yo a veces me asombro porque todos los días vos te das cuenta que en nuestro ámbito la investigación y la información, estar informado es clave. Y antes de dormir, vos pensás que estás al tanto, por lo menos algo, un 0,00 algo por ciento de lo que pasa alrededor, ¿no? Pero te despertás y hay muchas cosas. Yo siempre decía, allá en la parte de Asia están en el futuro, pero creo que no, porque también cuando ellos duermen, nosotros también estamos en el futuro, ¿no? O sea que eso es relativo. Entonces, Qué buen punto lo que estás comentando. es que es correcto, porque siempre decían, ellos están en el futuro porque ya amaneció X, esta, pero cuando ellos están descansando, en realidad nosotros ya sabemos lo que ellos hicieron y ya nosotros nos estamos adelantando, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ya que estamos hablando de SIM, Ramson, inteligencia, ciberseguridad, investigación, todo se casa en algo. ¿Qué, qué está pasando y qué va a pasar? Vos, por ejemplo, querido ahora, yo te pregunto, eh, ¿vos qué crees que hoy por hoy, digamos, con la información, con el mundo hiperconectado, los jóvenes, los generación Z, y etcétera, 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 todo lo que se viene, metaverso, blockchain. Solamente quiero un comentario así, solamente de todo lo que se viene, en todo lo que estamos, porque en realidad esto no es nuevo, ¿no? Esto ya, de hecho, ya, no, si nos podemos desmenuzar, básicamente, el metaverso prácticamente comenzó con la pandemia. Ya estábamos, nos encapsularon y empezamos con el mundo virtual, que en realidad viene de Ujú. mucho tiempo, pero fue algo que nos empujó, ¿no? Pero ahora, con las guerras, con todo, ¿qué está pasando? ¿Qué le sucede al ser humano? ¿Qué le puede esperar al ser humano como tal? Porque me gusta un poquito humanizar esto, ¿no? Porque siempre estamos hablando de temas técnicos, estamos hablando de investigaciones y demás, que después me gustaría ahondar en el tema de investigaciones de empresas, que es un tema también importante de mencionar. Pero ahorita el ser humano, ¿qué le está faltando? ¿Qué estamos necesitando para poder de alguna manera poder sobrellevar y, de alguna manera intentar, no te digo digerir, pero por lo menos adaptarnos a este cambio que se está viniendo tan de golpe y que va a continuar, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Qué, qué interesante todo lo que comentás. Voy a salir un poquito del ángulo de la charla específica desde mis áreas de conocimiento. Yo soy astrónomo aficionado. Entre una de las cosas que hago astronomía aficionada, ¿no? Vemos los astros, vemos los cuerpos celestes, las estrellas, cómo se mueven. Y la astronomía eh, habla mucho sobre el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? ¿Sí?
cuando uno estudia un poquito astronomía, se tiene que meter un poco en la cultura general del ser humano y ver el por qué el avance tecnológico que hoy tenemos. La astronomía es uno de los pilares del avance tecnológico. Hay dos pilares fundamentales para el avance tecnológico. Uno es la carrera espacial y el otro es la carrera armamentística. Y la carrera armamentística va conectada a la carrera espacial. Hay muchas cosas que se prueban en el espacio o durante la carrera espacial, precisamente es con la idea de desarrollar armamento avanzado. Eso lo podemos conversar en otro momento si quieren. Pero digo, la tecnología está transversalizando todo eso. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es lo que busca el ser humano? Por un lado es ser inmortal, ¿está bien? Y el Internet da inmortalidad, de alguna manera. Hasta antes de que salga en Internet como una moda subjetiva cotidiana, el ser humano buscaba la inmortalidad por intermedio de ¿qué? Arte rupestre, ver el cielo y dejarlo plasmado en algún lado, ¿sí? Bueno, hoy el ser humano que busca la inmortalidad mediante el Internet, mediante un avatar, mediante lograr que uno sea reconocido en una investigación y salga publicado en un libro, en esta charla. ¿Qué estamos buscando nosotros cuatro en esta charla? Que nos vean, que nos estaqueen en Twitter, no sé, digo, ¿no? Son ideas muy abiertas de repente. Pero sí creo que es muy importante esto que mencionabas, que el tiempo hace a la diferencia. No, incluso desde la construcción de diferentes rangos etarios entre las personas. No es lo mismo la perspectiva de tiempo que tiene un adolescente que las que tenemos nosotros. Una persona de 44 años, como yo en este caso, imagino que ustedes deben estar entre 30, 30 y pico años por ahí, y mi hija que tiene 15, 16 años, la percepción del tiempo es diferente. A medida que nos vamos acercando a la parte culmine o al apogeo de nuestra edad, necesitamos inmortalizarnos más. Y hoy el Internet nos da esa posibilidad. Y el metaverso nos da esa posibilidad también. Incluso a la transferencia de las cosas que uno hace en el mundo físico, llevarlas a la virtualidad. ¿Pero por qué? Porque nos deja cómodo el hecho del anonimato en el metaverso, en el Internet, que es la diferencia con el mundo físico. Bueno, el mundo físico no puede ser anónimo. Yo puedo no conocer a una persona, pero la estoy viendo. ¿Está bien? Le estoy viendo el rostro, la cara, cómo se viste y puedo hacer una percepción muy subjetiva de cómo es esa otra persona. Pero en el Internet el tiempo se reduce muchas veces al anonimato por un lado, a trascender a través de, mm, de, de cosas que no son tangibles, ¿sí? ¿Y por qué lo relacionado a la astronomía? Precisamente porque, imagínense, hoy estamos hablando de esto y este es un tema que lo viene hablando hace 10.000 años atrás, de otra forma, ¿sí? Pero lo viene hablando hace 10.000 años atrás. Hoy lo que nos lleva el Internet, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, que la variable tiempo hace que la noticia viaje mucho más rápido, cosa que hace 500 años atrás eso no sucedía. Digo, y es ahí donde tenemos que ser conscientes. Si yo quiero perjudicar en Internet, lo voy a lograr en un tiempo que la otra persona no se lo va a imaginar y que incluso a mí me va a acceder también. Y es ahí donde tenemos que focalizar respecto a la expansión de las noticias y pensándolo con cosas em, muy cotidianas, por ejemplo, la pandemia. Decir, no, bueno, en realidad el virus fue hecho en un laboratorio y se expandió y eso lleva un segundo, menos de un segundo en que se desparrame por todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a tener criterio respecto a cómo nos manejamos y realmente ser consciente de que lo que ponemos en internet primero viaja muy rápido y después no se borra. Es otro tema. Que por más Es que un uno tema luche porque se súper borre, especial, ¿no? Digo, es que eso que sí. acabas de mencionar me gusta. Lo que publicás, que ya no se borra, y eso lo del tiempo, el tiempo que suceden las cosas, porque te das cuenta, el tiempo cuántico, de alguna manera, es la superposición pasado, presente, futuro. ¿Y qué tiene que ver con lo que pasa con el metaverso? Que eso es interesante, porque de alguna manera u otra, eso es
es que esto es lo de los avatar, o sea, yo tengo una opinión muy personal sobre eso, que no es el caso, pero lo que acabas de mencionar, la verdad que me pareció súper coherente, pero que lo que pasa es que ese pasado, presente y futuro, esa superposición que se puede fusionar, si sería de una manera con la tecnología que tenemos poder transmitir, explicar y orientar en sí al ser humano, porque no solamente los que vienen, a todo, porque no te olvides que para que los jóvenes o los futuros aprendan bien, primero tenemos que dar el ejemplo, o sea, somos nosotros, ese es nuestro deber. Totalmente. ¿No? Y eso es lo que acaba de mencionar. ¿Qué estamos buscando acá nosotros? ¿Qué queremos hacer con el podcast? ¿Por qué estamos acá sentados? ¿Por qué estamos sentados acá? Más allá de lo que es el tiempo. Ahorita podemos estar, puede ser relativo, podemos estar horas, 5 horas, y no nos enteramos. Pero mañana nos ponemos a hacer una investigación, pueden pasar 3 días, tampoco nos enteramos. Pero si estamos escuchando a alguien que nos fastidia, ahí sí nos enteramos 5 minutos, ¿no? No lo aguantamos, ¿no? Entonces, el tiempo como tal es súper interesante y la verdad que comparto totalmente. Pero de todas maneras, me parece súper importante lo que estás mencionando. Y esa es la idea, ¿no? Para los oyentes que se entienda, obviamente no en términos que no se puedan. La verdad que aquí esto es súper fácil de entender. Pasado, presente, futuro, metaverso, qué queremos hacer, a dónde vamos, dónde estamos. Y para saber dónde vamos tenemos que saber quiénes somos. Y así y así uno empieza, Totalmente. ¿no? Totalmente. Vos, discúlpame, te corto un segundito porque no quiero que se me vaya una idea con respecto a lo que estabas diciendo. Con esto del tiempo, lamentablemente juega en contra también cómo los menores se vinculan y las menores se vinculan con el Internet. Por eso una variable es importante cuando salieron las aplicaciones de modificación de los rostros, a ver si una persona, cómo sería de más vieja o cómo sería de más joven. Fíjense cómo el tiempo es transversal a eso también, porque hoy en lo que es pornografía infantil, ¿cuál es la variable que la víctima sea víctima? Que la persona del otro lado está jugando con el tiempo también, llevado a un plano totalmente humano, ¿no? Le estás tratando de convencer a la otra persona de que no es la edad que tiene esa persona, sino que es similar a la edad que tiene la víctima. Es tremendo. O sea, el pasado, presente y futuro se fusiona y uno lo empieza a entender, lamentablemente cuando termina en una acción concreta, ¿sí? Es más, a los investigadores también se nos escapan un montón de cosas. Yo no sé si vieron hace unos meses una estafa de una persona que clonaba tarjeta de créditos. Lo digo así porque en realidad no las clonaba, lo que hacía era utilizar un algoritmo, ¿sí? Que les daba número de tarjeta de créditos y fechas y los códigos de seguridad. Cuando yo me pongo a hablar con la gente que investigó, con la fuerza de seguridad que investigó detrás de esto, me dicen, yo sabía el sesgo, ¿sí? Porque bueno, mi área de conocimiento respecto a la ciberseguridad es la ingeniería social, o sea, el sesgo ya sabía cuál era. Fueron por un lado que no tenían que ir, que estaban buscando a una persona muy joven, y en realidad una persona casi de 60 años. Ahí es donde queda concretamente marcado el tiempo y cómo el tiempo nos juega en contra, ¿no? Y cómo nos va sesgando también. Digo, cuando hablo con la gente que investiga me decía, no, la verdad que yo buscaba una persona de 20 y pico años y no. Y una persona de 20 y pico años, un hacker así, encapuchado, también un estereotipo totalmente infame, porque nada que ver. Y no, era una persona de 60 años que anotaba en un cuaderno. Que anotaba en un cuaderno de puesto de diario donde trabajaba. Digo, cómo el tiempo nos juega en contra simplemente por el hecho de pensarlo nada más. Así que me parece muy interesante lo que mencionas. Muy interesante. Bien, y hablando de Argentina, bueno, pues allá se hace la Ecopari. ¿Cómo es la comunidad de inteligencia? Y me gustaría también hablar de la cooperación gubernamental que se puede llegar a tener en ciertos casos. Me estuviste comentando un poco aquí off the record de algunas investigaciones que te ha tocado realizar. Ahora sí que sin mencionar como tal a quién se la ha realizado o para quién. ¿Qué nos podrías decir de haber trabajado en estas investigaciones y qué tan complicado es? Porque pues algunas personas obviamente tienen que tomar cierta experiencia
a veces ya así como que salen del cascarón o tienen ahí 5 horas de experiencia, pues no puedes hacer una investigación. También que les digas un poco cuánto te puede llegar a tomar una investigación que es complicada, o sea, cuando dices, es que esto no va a estar tan sencillo, a lo mejor no me lo voy a aventar en 1 hora, ¿verdad? Entonces, que nos platiques un poco de ello. A ver, yo no estoy tan de acuerdo en el hecho que para investigar o para meterse en ese mundo uno tiene que tener una experiencia de cantidad de años, sino tiene que tener una formación, insisto con los sesgos, no sesgada por una área de conocimiento única. Es más, no podría decir, desde mi caso personal, nunca podría decir, no, tenés que estudiar sistema o tenés que estudiar ser policía, no, porque yo, en la realidad que me manejé siempre desde varias áreas de conocimiento, después me fui como focalizando y tengo 2 o 3 áreas de conocimiento, pero digo, lo que hace a un buen investigador, creo, yo no lo sé, ni siquiera sé si soy un buen investigador, yo creo que hago lo que puedo, y creo que esa es la primera pata para decir si uno es buen investigador, me parece. Primero la humildad, decir, no, bueno, a ver, yo qué sé, si soy, no soy el mejor, pero ni por lejos, no lo quiero ser, no me interesa serlo. Y a las personas que vienen atrás, la primera cosa que le digo, ¿no? Hay que ser curioso en esto, hay que ser muy curioso. Sí, yo creo que la premisa para un buen investigador o investigador es ser curioso y seguir una metodología como ofrece el OSINT, pero no dejar de ser curioso y no dejar de sorprenderse. Esto que estoy diciendo, capaz que no lo suelen escuchar, ¿no? Uno del mundo tecnológico, decir, uno lo ve tan estructurado, ¿no? Que ve la noticia y dice, uy, descubrieron o atraparon a tal o cual pedófilo o atraparon dónde estaba guardada la cocaína, no sé, llevémoslo a cualquier ámbito de la ciberdelincuencia o de la delincuencia en general. Pero digo, cuando uno está de este lado, como investigador, como tal, las variables no son las estándar. Las variables para tecnológicas no son las estándar. Es más, o sea, yo recorrí algunas materias en antropología para entender esto del tiempo. Fíjense, le dije recién, soy astrónomo aficionado, que nada que ver con investigación de OSIN ni de nada. Este, y yo creo que así se forma la persona, ¿no? Después, ¿cuánto a uno le lleva una investigación? Y capaz que te lleva toda la vida, porque la realidad es que ¿cuándo se termina la investigación? O sea, cuando el decisor dice, bueno, hasta acá está bien, en realidad uno siempre está investigando, incluso en algunas cosas que tuve que investigar, por más que se hayan cerrado legalmente o jurídicamente, yo las seguí investigando por una cuestión de cuestión personal. Eso me pasa cuando busco personas. A ver, em, ¿por qué busco personas? Porque yo soy adoptado y no conozco a mi madre ni a mi padre. O sea, es una estructura y un recorrido totalmente legítimo, íntimo mío, ¿no? Por eso busco personas. ¿Qué voy a buscar? Busco personas. Este, y la ingeniería social me ayuda precisamente a buscar personas. ¿El éxito qué sería? ¿Encontrar una persona? Y hasta ahora no lo logré. O creo que no lo logré. Sí creo que aporté a fortalecer el sistema en ese sentido. ¿Sí? No sé si soy claro con la respuesta. Digo, el fin último no es quizás lograr el éxito porque, salí, que encontré. No, el fin último creo yo, es una precisión muy mía, es el recorrido, la construcción. Si no hay construcción, no hay identidad, como decíamos recién, no hay forma. Lo que hace a la persona es la identidad por lo que uno hace. Después de llegar, en algún momento llegaremos a algún lado, yo qué sé. No lo sé, es una visión muy particular igual, ¿eh? Insisto que hay gente que se conforma con un certificado carísimo y con eso después obtiene un puesto político y le genera un montón de dinero, qué sé yo. Yo no puedo, no soy no creo que sea una persona autorizada para decir, no, el éxito en investigación es acá, o tener que formar así, o tener que hacer así. Simplemente ser constante, ser curioso, y cuando hay que llegar a algún lado, o se trata de llegar a algún lado, hay que llegar a ese lado. Y que pase lo que tenga que pasar. Respecto a investigaciones puntuales, sí, insisto en mejorar a nivel personal
para cualquier investigador o investigadora, la parte de seguridad personal, claramente, ¿no? Porque, digo, y eso no se le da mucha importancia. Uno habla más en nuestro ámbito de las herramientas, de los sistemas operativos y demás, y no se focaliza tanto en cuánta seguridad uno personal tiene. Yo investigo terrorismo y necesito una seguridad personal muy alta. No me estoy refiriendo a tener una persona de seguridad en la puerta de mi casa, me estoy refiriendo a cómo investigo. O sea, qué herramientas me van a dar capas de seguridad, porque del otro lado me van a encontrar, porque el terrorismo tiene un uso de tecnología mucho más alto que el mío, porque de esa manera funciona. No solamente tiene un uso de tecnología mucho más elevado, sino que tienen células que lo único que hacen es usar tecnología. Y el dinero después va a pasar por otro lado que ni se lo imaginan por dónde. Se le llama dinero de confianza. ¿Sí? Y ahí me meto un poquito en lo corporativo. ¿Qué quiere decir dinero de confianza? Que el intercambio de dinero se hace mano a mano. ¿Sí? Se cita a la persona y se le da el dinero en la mano. No existen canales digitales para eso. Y no estamos hablando de dinero de verdad. ¿Sí? Dinero de verdad en el volumen, en la cantidad. Y eso en realidad no es muy difícil de detectar. Muy difícil de detectar. Entonces, bueno, yo creo que eh, yo lo converso de ese lado, ¿no? Primero, mejorar las seguridades personales cuando uno investiga. Y esto lo digo con conocimiento de causa, que hay fuerzas de seguridad que investigan de sus cuentas personales. Una locura. Una locura. Primero, porque una fuerza de seguridad tiene mucha exposición. Y la persona que está vinculada a esa fuerza de seguridad tiene mucha exposición. Pero bueno, es la concepción y el sacrificio de las personas de decir, yo estuve en la fuerza de seguridad y a mí me vinieron a matar a mi casa, pero eso no lo veo yo como exitoso. Si vos pones en riesgo tu vida, y bueno, la tuya, qué sé yo, pero te pones en riesgo la de tu familia, la de tu hijo, la de no estar seguro llevando a la escuela a tu hijo, bueno, me parece que estamos en dos veredas diferentes respecto a qué significa tener éxito. No sé, yo lo veo un poco así. Fuera un poco de tu trabajo de día a día, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Cómo te desconectas de tu trabajo? Uy, los voy a sorprender. Observo aves. Observo aves y estoy dentro del programa de conservación de murciélagos. Eso es lo que hago. Después deportivamente hago escalada, trekking, disfruto mucho con mi familia yendo a camping, disfruto mucho desenchufándome del celular. Eso hago en mis ratos libres, observar aves, me conecto mucho con la naturaleza y la conservación, que es otra área, es una vida paralela que tengo. Y bueno, por ahí. No me sorprende, la verdad. No creo que sea algo, no creo que sea casualidad o ese dualidad. No me sorprende. Porque normalmente, mira, a mí me gusta un poco tomar nota de lo que comentás, porque ahí como que se arma el hilo para poder hacerte la pregunta adecuada. Para encontrar una respuesta adecuada, tenés que hacerte la pregunta adecuada. Primero Claro, vos, para después hacérsela a quien vos querés, de alguna manera, no es obtener información, sino simplemente una respuesta que pueda ayudar, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? La idea de todo esto es ayudar. Me parece interesante lo que comentaste. Mira, usando las típicas técnicas, porque lo que haces es recopilar información, escuchar a la persona, investigar, y la investigación básicamente no es buscar tu perfil en el LinkedIn y más, digamos, ¿no? La investigación como tal es cuando vos aprendés a reconocer ciertos patrones en las personas. Ahí es donde va mi consulta, porque más allá de lo que puedo decir que tal vez la astronomía como tal no tiene nada que ver, yo creo que tiene mucho que ver, porque el astrónomo es un científico que se pregunta todo el tiempo, ¿por qué? No te olvides que la ingeniería inversa es eso, ¿no? Entender cómo funciona algo, cómo funcionan las cosas. El cuestionamiento te ayuda para saber, de alguna manera, no rendirte. Comentaste algo personal y la verdad que admiro eso, te agradezco por eso y la naturalidad con la que lo decís, porque yo busco porque me gusta buscar y me gusta investigar personas, o sea, y no es investigar por curioso. Una cosa es la curiosidad como tal, que es ser curioso en algo específico, ¿no?
que yo la llamo la curiosidad colectiva o la curiosidad universal. Ahora, para mí, por ejemplo, personalmente, yo pienso que lo que mencionas de que no es necesario tener una formación en ingeniería tal vez, o no sé, pues en investigación, como para poder tener esa capacidad de poder realizar este tipo de no voy a llamarlo profesión, lo voy a llamar como algo, yo creo que es una virtud que se puede adquirir con el tiempo, de poder llegar a hacer este tipo de cosas, porque la idea es para ayudar. Mira que tal en el terrorismo, tantas cosas que hay, ¿no? Ciberdelincuencia, inteligencia, que son palabras que ya las conocemos técnicamente, pero para los oyentes que es importante que se entienda de que mira qué interesante que es tener un perfil totalmente, tal vez opuesto a lo que uno está normalmente acostumbrado. Y cuando me hablas de ingeniería social, porque no todo es digital, mira lo que mencionaste, a veces hace ese tipo de el dinero seguro, ¿no? Lo que acabas de mencionar, que a veces no hay Sí. cosas que digitalmente se pueden investigar. Entonces, ahí, ¿y yo qué hago ahí? ¿Yo qué hago cuando no puedo ya ver digitalmente? Me voy y lo espío, me voy y lo espero, pero si escapa de mí, si yo estoy acá, no sé, en Chechenia, y quiero investigar a alguien que está allá en el otro lado del mundo, ¿no? Donde está el demonio de Tasmania, no sé, pues no por decirlo. ¿Y yo qué hago ahí? ¿Cómo No, muy bien. investigo si digitalmente no puedo llegar a nivel binario? ¿Qué puedo hacer? Está En ingeniería buenísimo. social, ¿qué puedo aplicar? En tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar? Está buenísimo las relaciones que haces, me encantan. Está re bueno. Bueno, cuando la tecnología no puede, puede la cabeza. Y lo que hacemos para alimentar la cabeza, que es tal cual lo que vos mencionabas recién, ir por los laterales. No hay que hacer una visión túnel y decir, ah, no, estoy con la computadora y si no lo encuentro con la computadora no puedo. No. Ir a libros, estudiar la cultura. O sea, la ingeniería social se alimenta de lo cultural, se alimenta de las relaciones humanas, de ingeniería social. Digo, el nacimiento, por decirlo así, de la ingeniería social quizás viene más dado por la fama que tiene de usarlo los estafadores, ¿no? Este, que la utilizaban precisamente para hacer cosas, pero no desde la tecnología, desde prestar atención. Desde prestar atención. Uno va a un bar, por ejemplo, a tomar un café y dice, yo quiero aprender cómo se maneja mi sociedad, ¿no? El lugar donde vivo. Bueno, me voy a un bar, me siento, observo, tomo el café, me conecto con el medio. Capaz que lo que estoy diciendo es muy esotérico, muy raro, pero digo, eso es lo que hace la ingeniería social. Es verdad, para llevarlo a un plano más alto, ¿no? Que es la investigación de terrorismo, por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque es lógico que la tecnología no me va a alcanzar. Bueno, aprenda sobre la cultura, del por qué hoy tenemos esa percepción. Y trato de aprender también, si mi percepción es mía porque viene del norte, ¿sí? O mi percepción es mía porque yo me la construí por el hecho, por lo que yo pude leer o aprender o los videos que vi. Bueno, nosotros estamos muy occidentalizados con un montón de cosas vinculadas a Oriente Medio, ¿sí? Y cuando nosotros acá hablamos de terrorismo, siempre hablamos nada, no quiero hacer ninguna referencia a nada, pero digo, siempre miramos para ahí. Siempre miramos a países como Irán, Irak, nada, todos esos países que rodean a Medio Oriente. Y en realidad hay un montón de formas de terrorismo de otros países. Pero claro, acá nosotros tenemos una visión muy del norte. Y eso es una construcción de ellos. A ver, a Argentina nos pega directamente, por supuesto, pero por la diversidad cultural que tenemos, en el caso de Argentina, ¿no? Argentina tiene mucha diversidad cultural, y tiene mucha diversidad cultural que llevó al mundo del espionaje mundial usar como base a Argentina en un montón de cosas. Y para eso no necesito una computadora, para eso necesito comprarme un libro y entender la expansión, cómo funciona y el por qué Argentina fue receptiva a eso. Digo, hablo de Argentina para no, insisto, para no herir susceptibilidades y no hablar de quizás los países que ustedes representan, ¿no? Pero hablando de Argentina es lo mismo que hablar de Sudamérica en realidad. O digo, somos una gran región que hemos sido cuna de un montón de conspiraciones. Y en realidad, cuando uno lee la historia final, ¿qué es lo que está viendo? Al igual que en Ransomware, el fin del ciclo. Entonces los laureles se los lleva a algún otro país que no somos nosotros. Este,
Pero bueno, vamos a lo que decíamos recién. Empiezo a entender sobre la cultura de la persona. ¿Esa persona se va a manejar con un blockchain? No, se va a manejar yendo al almacén, arreglando con un mensaje de texto, con un celular Nokia 1100, ¿sí? Que ni siquiera se pueden localizar, pero que funcionan muy bien. Entonces, se van a mandar un mensaje y, che, nos encontramos a las 7 de la tarde en el almacén de María o de Pedro. Y bueno, van ahí, intercambian el dinero y ya está. Y ahí perdimos el rastro. Entonces, ¿cómo llegamos a encontrar ese momento, ¿no? Que se genera ese intercambio, digo, por hacer alusión a algo concreto que no lo vamos a encontrar con tecnología, entendiendo cómo se manejan en su medio cultural? No estoy hablando de la cultura a nivel más macro, ¿no? Sino a lo cultural que en su hogar, en su casa. Yo a mi mujer la espero con un cafecito, qué sé yo. Esa es la cultura que tenemos nosotros dos. Después los dos tendremos una cultura española, la que sea. ¿Sí? Me explico, ¿no? Lo llevo a un plano hogareño o más ameno para entender a qué me refiero cuando hablamos de la cultura, al intercambio entre dos personas, ¿sí? Y bueno, eso no lo vamos a encontrar con tecnología, sino sabiendo cómo se manejan esas personas. Yo creo que el tema del espionaje, por agarrar un poquito ese ángulo, viene más dado porque necesitamos ver lo que está pasando. Y para asegurar algo, y como la evidencia digital es muy volátil, ¿sí? Para que eso se transforme en una prueba, la realidad que uno lo tiene que estar viendo en el momento. En este momento están haciendo una transacción en forma personal donde una persona le está pasando dinero o algo a la otra persona. Y eso lamentablemente se tiene que hacer por alguna técnica que tampoco es digital. O sea, es tecnológica, pero fíjense que no es investigando en internet, sino que estás ahí, tenés que estar físicamente con un aparato, o un satélite, o un dron o algo. Este, y eso viene arraigado de la curiosidad también. Los seres humanos somos curiosos de por sí, y eso hace también llevarlo al momento de decir, no me alcanza con la foto que estoy viendo. Eh, Hagamos el paralelo de una persona que engaña a otra y lo contrata como investigador privado. Yo quiero saber si mi pareja me engaña. ¿Para qué lo van a contratar al investigador? ¿Para que busquen en internet? No, para que le vaya y le saque una foto. Y es ahí donde se termina el internet. Y con todo creo que pasa lo mismo, ¿no? Que viene más por ahí. Bien, de hecho, mi siguiente pregunta va precisamente por este lado. Lo que viene siendo el OSINT ciertamente ya es algo más complicado, o vamos a decir que se ocupan el mezclar las fuentes de inteligencia o de dónde se obtienen junto con las herramientas necesarias. Algunas veces pueden ser open source o pueden ser privadas, y también un recurso humano que va a utilizar el cerebro para discernir la información. Es ahí donde se aplica realmente el OSINT. Alguna vez una persona nos había dicho como que pues el OSINT no se va a hacer solito, no porque le pongas a la herramienta punto clic Totalmente. diagonal, hazme el OSINT, te lo va a hacer, porque estarías omitiendo lo que viene siendo la inteligencia humana. Sabemos que está lo que es el machine learning y deep learning, pero aún no llegan a poder tomar decisiones totalmente exactas. Está la inteligencia de amenazas, lo que viene siendo el threat hunting, y la ciberinteligencia ahora se utiliza como una área aledaña a la ciberseguridad para complementarla, incluso darle como cierta potencia. Pero mi pregunta no va tan relacionada a esta. Ahora la quiero enfocar un poco más a ciertas personas. Nos han mencionado que ven mucho valor en la parte de ellos como detectives, lo que habíamos mencionado anteriormente. Sé que en algunos países como España es legal. De hecho, ahorita me estaba informando, y también en Argentina hay ciertas universidades donde creo que puedes estudiar esto un poco más apegado por lo menos acá en México, es como a la parte de la criminalística, o sea, no es tan apegado a la parte online, pero en España y en Argentina también lo tienen como un poco más resuelto, y creo que puede llegar a ser detective. Entonces, para estas personas, independientemente del país donde estén, creo que puede ser muy interesante los SINT.
por cosas que a ellos les parece imposible, que alguna vez le comenté a una persona que yo llegaba a sacar la IP de las personas o a geolocalizar personas de interés, obviamente instalando a veces troyanos o alguna aplicación de monitoreo o de control parental, pero era posible hacer todo esto y me dice, bueno, es que acá en algunos casos es posible aplicar ciertas técnicas como detective. ¿Qué le dirías a estas personas? ¿Para qué les podría ayudar el OSINT? A ver, como ayuda de los SIN, sirve un montón, pero sin perder de vista esto que vos mencionás, ¿no? El OSINT por sí solo no va a hacer nada. Si alguien les va a vender una herramienta que dicen, ah, no, yo tengo esta herramienta, automatizan, bueno, sepan que no, que les están mintiendo. No hay automatización. Hay automatización, por ejemplo, en un scrapeo, ¿sí? Pero digo, em, está bien porque es parte del circuito, ¿no? La obtención de la información, el procesamiento, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en el contexto final del resultado me va a dar todo eso sin. Tengo que estar yo como ser humano para, para tratar de entender lo que la herramienta me está brindando, ¿no? Hoy la automatización como tal aplicada a resolver el caso, eh, no quiero decir es imposible, pero 99,9 es imposible. Al punto de que, mirá, hace unos días me mandaron un mensaje diciendo, por favor, necesitamos que nos resuelvas este caso. Y yo le dije, imposible, no se lo voy a poder resolver. Este, y no lo vamos a poder resolver. No lo vamos a poder resolver porque lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Y en realidad lo que lleva tiempo es estar pensando y agarrando el dato y pensar, es por ahí, y no quedarse con el que es por ahí, sino que puede ser por acá, por acá, por acá, todas las variables que puede tener. Em, y hay un problema, que no, yo no lo veo como problema, lo veo como problema para algunas cosas, ¿no? O para un tipo de delito, por ejemplo la pedofilia, lo veo un problema, esto que voy a mencionar. Para el terrorismo también lo veo un problema, que es la privacidad. ¿Sí? Cuando la ley alcanza a todo el mundo por igual, que es correcto, que está buenísimo, pero para el lado de la delincuencia también pasa lo mismo, bueno, ahí estamos en un problema porque choca contra los intereses. Yo no puedo, se me hace muy complicado pensarlo en decir, estoy investigando a una persona que distribuye material de pornografía infantil y no puedo troyanizar porque estoy violando o estoy haciendo un acceso indebido. Es una locura. Cuando la persona claramente está, sabemos fehacientemente que está, y tenemos casos muy de renombre acá en Argentina este último tiempo. Yo en lo particular, en lo personal me vuelvo loco, no puede ser. Sabemos que la persona envía material de pornografía infantil y no la puedo troyanizar, me vuelvo loco. ¿Qué tiene que ver la ley de privacidad ahí? Hay una instancia superior que hace que el delito se tenga que resolver. Porque en el medio, esa persona lo sigue haciendo. Y lo siguió haciendo. Es un caso muy famoso. Con el terrorismo me pasa, tengo la misma inquietud. O sea, no se puede aplicar para todo. Tiene que ser para todos igual y todas igual, pero no podemos. O sea, una cosa es ir atrás del delito y otra cosa es que una ley te prohíba, hecha por seres humanos, te prohíba que no apresar porque hay una privacidad en el medio. Yo qué sé, me parece re loco eso. Este, digo, y acá en Argentina, lamentablemente tenemos una historia muy complicada, que seguro no son ajenos, creo que toda Latinoamérica tiene una historia similar. Allá en España también, con el franquismo, todo lo que es la dictadura y un montón de cosas, a nosotros nos ha sesgado mucho la utilización de las palabras. Hablar de inteligencia argentina no es una mala palabra, es un insulto. Es un insulto. Y la inteligencia no es otra cosa que relacionar datos. ¿Sí? Después la finalidad que uno le da a la utilización de esa relación de lo que podría llegar a estar bien o mal. Pero hacer inteligencia no quiere decir, uy, te estoy espiando y ahora te voy a pasar con un Falcon como modelo de auto que se usó mucho en la dictadura, a pasarse a secuestrar. No, ya tenemos que romper un poco con eso porque en realidad hay cosas que no se pueden hacer simplemente por el uso de las palabras. Y acá en Argentina puntualmente eso es muy difícil resolverlo. Es muy difícil resolverlo. Eso hace hoy también a la privacidad, hablando de la época actual, ¿no? Este,
y eso le da cierta impunidad, y lo digo de esta manera y lo digo casi enojado, a la gente que realmente le hace mal a la comunidad, ¿sí? Que es un pedófilo, es una persona que pone una bomba, es una persona que secuestra a un niño, una niña, un adolescente, que tiene totalmente la impunidad de seguirte y secuestrarte. Ah, no, pero lo atrapan. Ah, no, pero no podemos troyanizarle la computadora porque resulta que tengo que pedir una orden judicial y esa orden tiene que elevar y está 2 meses para que la policía pueda acceder y encima accede y después tiene toda una cosa burocrática y eso es lo que genera esa impunidad. No impunidad para la persona imputada, sino para la persona que todavía no está imputada. Bueno, acá en Argentina la realidad que tenemos un montón de realidades. Yo este fin de semana estuvimos hablando de una cosa que pasa en el norte del país, que es esto de perseguir a menores y violarlas. Una locura, por una construcción cultural. Acá tenemos casos ¿cómo es que se llama esto? Que un juez dijo que no, era un descargo sexual, una cosa así, una locura, una locura. Creo que, bueno, nosotros somos los cuatro latinoamericanos y me parece que tenemos una base estructural, cultural similar, o sea, no son ajenos a esto que estoy comentando, me parece, pero digo, estamos mal, tenemos que pensar de nuevo un montón de cosas. Yo digo, lo del norte, yo cuando lo escuchaba este fin de semana digo, no, no, no puede ser, no recuerdo el término, no, no me acuerdo, es un término del norte, donde había un día en el año que una manada de hombres salían a buscar niñas como en la época de la conquista. Y no se los puede investigar. Me están jodiendo. O sea, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y eso no se puede cortar porque hay vinculado a un montón de gente de la esfera de poder que no se pueden tocar. Y bueno, nada, yo veo que hay que actualizarse un poco y hay que hacer algo realmente. No, 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 para romper con eso. Que termina siendo un estereotipo que nos perjudica. Como sociedad nos perjudica. Nos perjudica como sociedad porque esas noticias después salen del otro lado, en el viejo mundo. Y en ese sentido España avanzó mucho más que nosotros en lo que es la utilización de las leyes, se puede hacer o sin, y nosotros acá todavía estamos viendo a ver quién agarra el OSIN para darle poder a quién o a qué fuerza de seguridad y ver si esa fuerza de seguridad. Hay cosas en OSIN que no se pueden hacer acá. Minería de datos no se puede hacer, por ejemplo, con una herramienta totalmente automatizada como Malteo. Nos tiran la causa abajo. No se puede hacer. No se puede ni usar. Por alguien que regula y dice, no, eso no. Y vos estás investigando a un pedófilo y no lo podés usar. Ah, increíble. Estas cosas, yo a veces pienso, estas cosas no pasan acá nada más. Pero bueno, nada, me parece que en ese sentido estamos verdes, estamos atrasados, tenemos que repensar un montón de cosas, incluso en nuestra propia historia, hoy como la tomamos hoy día, y la inteligencia no es una mala palabra, insisto con eso. Lo que está mal es cómo se utiliza la información después de combinar los datos de última. Pero inteligencia no está mal. Inteligencia es eso, la utilización es resolver un problema lo más eficiente y rápido posible. Eso es inteligencia, no hay otra. Podemos ir por un montón de definiciones, pero digo, para nosotros es eso, unir dos datos. No sé ustedes cómo lo ven. Yo capaz soy muy crítico de la estructura argentina en ese sentido. Luego de repente por ahí en Twitter o así, uno se entera por las noticias de que, por ejemplo, un niño de 15 años ha hackeado cierta empresa, cierta organización o ha robado criptomonedas. ¿Qué opinas de todo esto? Em, Tenemos una sociedad que estamos siempre castigando. Y no, tenemos que empezar a dejar de castigar un poco más y empezar a educar un poco más, ¿no? Cuando un chico de 15 años hackea una wallet, eduquémoslo, pero es una herramienta fundamental. Tenemos que pensar en ese pibe de acá a 10 años.
sea, no lo puedo ver acá ahora. ¿Por qué un pibe de 15 años está hackeando? Primero porque tiene una mente que yo no la tengo, no tengo ni idea, se me parece re complicado lo que hizo con 15 años. Yo a los 15 años, o sea, iba a jugar con mis amigos a la pelota en la calle. Digo, donde yo vivía nos juntamos a jugar a la pelota, ni idea de lo que era una notebook, olvídense. Ahora, lo traigo al día de hoy. Un pibe de 15 años que hackea, no hay que castigarlo, todo lo contrario, eduquémoslo, vamos a formarlo, vamos a decirle, mirá, primero, hackear no significa ser un ciberdelincuente, hackear es otra cosa. Hackear es ser curioso, generar comunidades, brindar conocimiento, poner a disposición el material humano, la cabeza para hacer gentes de bien mañana. Ahora, el pibe sale en todas las noticias, no sé justo cuál noticia viste, pero, no, porque hackeó y ahora. Y seguro acá salen en los noticieros y al pibe lo están buscando o lo encontraron y, no, bueno, pero. No, no, no. Bueno, eso es una forma, tenemos que cambiar esa mentalidad. Diferente es una organización criminal, transnacional o un delincuente. A ver, hay una frase que a mí me gusta mucho, nadie nace delincuente. O sea, eh, uno puede tener un contexto, todo lo que vos quieras, pero si le acercás a un pibe, a un adolescente, algo para hacer, no importa qué, listo, no va a usar la computadora para hackear a nadie, ¿sí? O ponele que sí, pero es simplemente por un hecho de curiosidad y por la facilidad que tiene la tecnología y porque el hackeo, uno cuando yo veo la noticia, el hacker tanto, no, hay que cambiar el uso de la palabra. Me pongo medio efervescente con esto. Hay que cambiar el uso de la palabra. Un hacker no es un ciberdelincuente. Un hacker es todo lo contrario, pero si seguimos usando la palabra hacker como modismo para solapar la verdadera delincuencia, seguimos en un problema. Yo hace unos días puse un tweet de una noticia que salió en un medio acá, y digo, no, están totalmente equivocados. Y eso salgo en algunos medios y demás, y siempre trato de hacer la misma aclaración. Un hacker no es un ciberdelincuente. Y insisto lo mismo, si un chico de 15 años hackea una wallet, por Dios, háganlo estudiar. Háganlo estudiar bien, digo, ¿no? En vez de que termine la secundaria, métanlo en un proyecto eh, nacional, en algo que el pibe pueda desarrollarse, no castigarlo, puede desarrollarse. Y hacerles entender que los hackers, o el hacking, es una comunidad. Es esto que estamos haciendo acá, una conversación así de 4 personas. Es eso. No tiene por qué tener una connotación negativa. Pero bueno, nada, estamos en el mundo de la posverdad, ¿no? Y se complica y de repente en estos 4 lugares que tenemos acá nosotros hoy, que tenemos la suerte de estar, entiendo que nos estamos cuestionando esto, ¿no? Que esto es más una entrevista de cuestionamiento que otra cosa. Pero digo, nosotros, los 4 que estamos acá, tenemos la obligación también de educar un poco, bien lo digo, no de una forma imperativa, sino de invitar a que la gente que nos eduquemos, ¿no? En comunidad y que digamos, basta. Basta primero de decirle a un delincuente hacker. Y basta con sesgar a los pibes que hoy desarrollan, que incluso desarrollan un ransomware. ¿Por qué no? Porque en la universidad pueden terminar desarrollando un ransomware. Pero no lo lleve que, no, porque este se va a ser un delincuente, no, todo lo contrario, ese va a ser un genio que capaz termina siendo un físico nuclear. Yo qué sé lo que va a hacer. ¿Sí? Si tienen facilidad, si un chico de 15, de 14, de 13 años tiene facilidad para la delincuencia, les aseguro que si le ponemos y los contenemos y le damos una estructura, un contexto educativo que lo ayude, seguro no termina siendo un delincuente. Creo que va a ser una persona de bien. Es una visión muy mía también. Pero digo, por lo menos pensémoslo, ¿no? Es que es así, querido Jorge. Siempre se lleva de lo mismo, ¿no? Y no nos vamos a cansar de hacerlo, del tema de que hay que informarse, hay que educarse, ¿no? Porque ahora la tecnología y sobre todo, como viene Internet, cómo está evolucionando, pues es un tema de todo, ¿no? No solamente de empresas, o como quien dice, que ya escuché personas fastidiadas que dicen, ¿y qué tengo yo por qué me van a hackear? ¿Qué tengo yo? No tengo nada importante, dicen, ¿no? Dice, estoy cansado de escuchar lo mismo, pero que es así, ¿no? Porque tal vez no están informados y deberían, ¿no? En vez de estar,
haciendo X, Y cosas, ¿no? Con teléfonos de alta gama. Ahora mira, desviando un poquito el tema, que también sí tiene mucho que ver, Community Services. Ya dejando un poquito de lado de lo que es deepfakes, los Blade Runners, o los, ¿cómo se llaman esto? Los virtual replicants, las réplicas que hay. Sí, ¿No? Ya hemos hablado bastante, ¿no?, de todo esto. Ahora, a mí me gustaría orientarlo de alguna manera. El IoT es una brecha de seguridad grande, ¿te das cuenta? Y si la aplicamos, mira, es interesante lo que te voy a decir. Cuando se hace o sin investigación, se busca a alguien, porque ha tocado el caso de que no se dan cuenta que pueden ser personas súper excelentes en poder, digamos, que no dejan rastro, qué sé yo, cuando no quieren ser encontradas. Pero después no tienen una Alexa, pues, ¿no? O tienen sí, claro. un Home Assistant, no sé, pues, ¿no? No se dan cuenta, ¿no? Que esa es una brecha grandísima, ¿no? No es por darle tips a los malotes, como dicen, simplemente es porque eso es algo que preocupa también, ¿no? Más que todo a lo que a lo que estamos día a día con el tema de alguna manera evolucionando, también no solamente formándonos y demás, ¿no? Pero sobre todo para los jóvenes o para las empresas, ¿te das cuenta? Porque ahí va la pregunta orientada, que yo he visto empresas que sí se aplica el OSINT, ¿no? Y hasta qué grado, depende, yo sé, de la normativa, depende del país, depende del lugar donde está, porque hay regulaciones, ¿no? Que hasta dónde se puede Sí. aplicar. De hecho, ¿te sabes qué creo que es más interesante? El otro día conversando con alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Mira lo interesante que es, ¿no? Siempre escucho esa palabra OSINT, OSINT, OSINT. Y nosotras, me dicen, nosotras tenemos una capacidad de OSINT cuando queremos saber si nos la hace o no nuestro marido, nos dicen, ¿no? Nuestro esposo. Yo digo, ¿no? Y yo le digo, ¿qué harían ustedes si yo le doy una herramienta, yo pensando en un malteo y una fusión de otras cosas, ¿no? Un showdown entre medio. Si le doy una herramienta para que usted haga sus investigaciones solamente como un buscador, sería genial, me dice. Y yo me van a odiar los de mi género. ¿Te das cuenta? Tal Pero, cual, tal cual. ¿no es cierto? Pero de todas maneras, no tanto por ese lado, ¿no? Pero sí, digamos, eso por hacer broma de este tema, pero no escapa de que, como siempre lo dijiste, el OSIN como tal, yo creo que hay personas que tienen talento. La mujer tiene Sí, un olfato increíble, ¿no? Nosotros nos preguntamos, somos súper prácticos, mientras la mujer se va a preguntar 100.000 veces por qué. Por eso que hay mujeres buenas en ingeniería inversa, creo, ¿no? Ahora, volviendo a este tema del IoT con empresas, el OSIN, ya sabemos que es inteligencia, porque la verdad que todas las definiciones y conceptos lo ha dado súper claro y me encanta. ¿Y qué pensás de estas tres cosas? IoT, empresas, mortales, personas, nosotros, yo, vos, podcast. mira, es súper interesante también la pregunta. El IoT creo que es una gran tecnología, estoy totalmente de acuerdo que es una gran brecha de seguridad también. Pero me parece que si le encontramos la vuelta al consumo de los datos que lo brinda el IoT, me parece que es fantástico. Acá en Argentina, por ejemplo, saliendo del ámbito de la investigación y demás, desde lo criminal, por decirlo así, se usa mucho IoT en lo que es prevención de desastres naturales, por ejemplo. Entonces quiere decir que tiene una muy buena potencialidad. Lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo, ¿no? Lo que decíamos recién, siempre se ven las cosas de un lado más raro, más turbio, más que, no, me estás poniendo una camarita de seguridad me vas a espiar, y no, en realidad, no, bueno, esa camarita de seguridad para ver que, digo, hay algo que me chocó hace unos meses, voy a un banco, digo, para hablar un poco sobre estos Shodan que vos decías que me parece que está buenísimo, voy a un banco y voy a buscar una tarjeta de débito. Y yo buscaba, nada, tengo la maldita costumbre de ponerme a ver las cámaras de seguridad, a ver cómo están posicionadas. Y la cámara de seguridad, en vez de tener, yo estaba acá, enfrente mío estaba la persona que me atendía, una chica, y atrás de la chica una cámara de seguridad. Atrás de la chica la cámara de seguridad.
Atrás mío no había cámara de seguridad. Entonces, ahí yo me pregunto, digo, ¿no? Y los invito para que nos cuestionemos. ¿Qué está observando la cámara de seguridad? ¿Sí? Si le van a robar a la chica, o lo que ellos está, o el Facebook en la que. Facebook, mire qué viejo que soy. O el Instagram, la foto que está subiendo al Instagram. ¿Qué realmente está haciendo esa cámara de seguridad ahí? Ahí está el problema del IoT. Yo creo que todavía no le encontramos la vuelta, no solamente para qué usarlo, excepto para los desastres naturales, sino ni siquiera dónde las instalamos. Hablando de una cámara de seguridad, podemos hablar de un sensor, de lo que sea. Digo, si dentro de un banco no entendiste que la cámara de seguridad, ¿qué te importa vos lo que hace la chica con su Instagram? Fíjate que no le roben, poné la cámara de seguridad atrás del usuario final, enfocándola. Ese era el cuestionamiento que yo me hacía, ¿no? Y digo, qué raro, una cámara de seguridad atrás de la. Yo no me siento observado así. Me siento que la estás espiando a ella a ver qué hace. Este, nada, me parece que ahí está un poco la respuesta. Tenemos que encontrarle la vuelta para qué usa IoT y cómo llevarlo a la ciberseguridad. Ni hablarlo, la brecha del IoT ni hablar. Imaginémonos que hace unos días salió que se robaron la base de datos de Celebrate, ¿sí? Ya está. Vamos a hablar de aves, porque si a Celebrate le roban la base de datos, uno de los software más potentes que supuestamente hasta ahora tenía el mundo, digo, ¿qué nos queda para nosotros? El podcast me encanta. Sigamos haciendo esto que está bueno. Eh, no lo digo bien, ¿no? Lo digo, o sea, nos quedamos como en las cosas chiquitas y no nos damos cuenta que por al lado realmente viene muy avanzado el hecho de atacar a estructuras realmente complejas. La realidad es que uno utilizaría IoT para eso, para saber qué está haciendo la otra persona y ponerle una cámara espía. No va a tener otra. Me parece a mí, no tiene otra utilidad hoy día, me parece acá. Insisto, para desastres naturales funciona fantástico, ¿eh? O sea, si lo aplicaríamos en eso, sería genial. Sí, creo que a veces hay que aplicar para bien las cosas que se pueden hacer en la tecnología. Bien, la siguiente pregunta y mi última intervención tiene que ver con la parte de la formación, pero no solo esto, porque las personas a veces pues se forman para algo. En nuestro caso, y a veces suena un poco feo, cuando eres una empresa dedicada a la educación o una organización no gubernamental, pero las personas cuando ven dinero de por medio, ciertamente es como estoy pagando por un servicio, encuéntralo, ataca, haz lo que tienes que hacer. Para el OSINT es muy parecido, es como encuéntrame la ubicación, dime dónde está, pásame la IP, o sea, la gente quiere como ese resultado a veces un poco crudo, pero todo esto va relacionado a que pues la gente dice, ¿y para qué yo quiero saber OSINT? O sea, yo pago un curso y luego cuando se me regresa, ¿en qué lo puedo aplicar? O sea, una vez que ya lo estudié, creo que lo que la gente a veces le interesa, aunque sea otra vez un poco crudo o algo desde un poco insensible, porque sé que nosotros lo vemos como algo que pues nos llevó tiempo, que llevó desde estudiar libros, como lo dices tú, adquirir conocimiento por diferentes métodos, y a veces la gente es como que tome un curso de maltego, ganar dinero, tomar un curso de maltego, ganar dinero. Pero ciertamente la gente no Totalmente. va a cambiar un poco a veces la mentalidad de querer ver para qué aplican esto o cómo pueden trabajar. Y sí me gustaría que les dieras un punto de vista profesional de cómo se podrían desempeñar o hacia dónde lo podrían enfocar una vez que ya estudiaron. Bien, está buenísimo. Voy a contestar de dos maneras, ¿no? Todas las capacitaciones son buenas, incluso las que no son buenas tomarlas para saber lo que no hay que hacer. Entonces uno tiene que ver, mirar, y si hay dinero de por medio y se puede uno anotar, está buenísimo. Hay que tratar de hacer capacitaciones. Pero en esa línea, no quedarse porque uno tiene un certificado de Malte o el diplomado de la universidad que sea, ya decir, con esto ahora voy a conseguir trabajo. No, el trabajo, primero que es durísimo conseguir en, en esta temática, y más si no estás dentro de un marco de fuerza de la ley.
Por lo menos la realidad argentina es que se complica muchísimo, realmente está mal pago. Y no es que está mal pago porque la persona te quiere pagar más, sino que porque no existen los puestos laborales. Esa es la realidad. Entonces, como al no haber competencia, no se sabe bien cuánto hay que pagar. Y arranca de alguna manera es ¿para qué sirve el OSIN? En el caso de hablar de OSIN. Y bueno, estamos en algo exploratorio ahí. Yo tengo la suerte en eso de trabajar en los tres, siempre digo lo mismo, ¿no? En el ámbito civil, el civil privado y en el ámbito gubernamental. Y en lo que más gano es en el ámbito civil privado. Porque ni en la empresa, ni en el ámbito privado, ni en el ámbito del Estado se paga bien. Imagínense, para hacer una relación, con lo que gano en un mes, combinando el ámbito privado y el ámbito del Estado, lo gano en una semana en una investigación privada. ¿Sí? Eso para que tengan una relación de la realidad acá. Y eso precisamente porque no hay puestos laborales y no se sabe bien los parámetros de cuánto se debe ganar en esto o cuánto se debe invertir en un recurso humano, ¿no? Y después, por otro lado, y esto era lo otro que quería comentar respecto a la formación, em, a ver, está bueno, los títulos de base, por supuesto que están buenísimos. Yo estudio en lo personal biotecnología. No soy creo que no tengo la autoridad para decir qué es lo que hay que estudiar para esto, porque estudié un montón de cosas, estudié biología, estudié que no lo terminé, ¿no? Pero estudié biología, hice materias de psicología, ahora estudio biotecnología, tengo certificados, no sé, un montón. eh, pero digo, realmente lo que me sirvió es las horas que paso delante de la computadora, que a ustedes me imagino les debe pasar lo mismo, entender incluso cómo funciona una aplicación ligada al hardware que utilizo. Este, y ahí está la diferencia, me parece, más allá de los títulos y la formación, sino el tiempo que uno le dedica a superarse constantemente y ser el mejor en eso que uno hace. Y insisto, no perder de vista que uno no es nunca el mejor. Siempre va a haber alguien que va a saber más o resolver mejor las cosas. Si hay algo que está bueno, o que por lo menos a mí me dio resultado, lo que es investigación. A mí me ayudó mucho álgebra, por ejemplo. Aprender lógica en álgebra. Una cosa que ni me lo imaginaba que me iba a poder ayudar. Y no me refiero a pensar en inteligencia artificial que maneja quizás mucha matemática y demás, sino a decir, una cosa se vincula con otra, pero ¿por qué se vincula con otra? Y entender la lógica lineal o la álgebra lineal me dio eso, y eso está buenísimo. Ahora, eso sí, cuando llevo este comentario a la gente vinculada al derecho, ahora en un rato tengo que ir a dar una clase a un diplomado, que es toda gente del derecho, y le digo álgebra y me dice, ¿qué? No sé, ¿qué es una cuenta matemática? Este, pero bueno, en mi caso, o en el caso de los investigadores y las investigadoras que se forman, yo creo que hay que pensar fuera de lo convencional. Es importante tener una carrera siempre y es importante dedicarle tiempo. No pensar que esto se hace de un día para el otro. ¿Sí? Tiempo, constancia, lo de la curiosidad ya lo hablamos, ni hablar, pero, pero sí, no, un curso a uno le da una herramienta muy chiquita y la verdad que el papel solo no sirve, después hay que poderlo este, llevar a cabo y usarlo, ¿no? Y otra cosa, que da mucho, la educación da dos cosas fundamentales, una es el conocimiento y la otra es la frustración. Uno se tiene que frustrar y le tiene que ir mal, ¿sí? O sea, nos tenemos que poder equivocar, nos tenemos que frustrar, tenemos que aprender a manejar el tiempo respecto a la frustración. Esto me llevó 20 horas de investigación y no llegué a ningún lado. Y está bien que pase eso. Está bien, porque eso te va a hacer pensar de otra manera, salir de la caja, pegarle una vuelta más de rosca. Y yo no sé, yo me animo a decir que no hay universidades que te enseñen eso. Creo que lo que te enseña esas cosas es los vínculos humanos, las comunidades de hacking te enseñan mucho eso. El reversing te enseña mucho eso, que recién lo mencionamos hace un rato, la ingeniería inversa, a ver cómo desarmar hasta llegar al punto del chip, que decir, ¿y por qué ahora este chip
y tiene esta denominación. ¿Qué hace diferente a otro? Por ejemplo, se me ocurre en IoT el ESP8266, que tenés o el SP32, que tenés una gama de no sé ya cuántos dispositivos, debe haber 10 dispositivos diferentes que son todos iguales de chiquitos, pero les cambian una denominación de un chip y ya hace otra cosa. Digo, y cuando uno hace ingeniería inversa a eso, vos decís, pero ¿por qué le cambia eso? Eso, creo yo. Y eso lo aprendés, eso no te lo enseña en la universidad. La universidad te enseña la matemática para llegar a eso, pero después es una cuestión de comunidades, me parece a mí. No sé si la respuesta es muy profesional, pero me parece que por lo menos a mí me ayuda ese camino, ¿no? Tampoco creo que sea el mejor, ¿eh? Seguro que hay mejores. En verdad, ha sido una entrevista bastante interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas, Jorge. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. La verdad que, nada, súper cómodo. Yo los veo a ustedes cuando puedo, me engancho y los veo, me encanta. Qué buena onda, querido Jorge. La verdad que sí, ha sido excelente la charla. Sé que hay mucha tela que cortar acá y podríamos seguir, pero mira, me quedo con esto en mi última intervención y es lo que acabas de mencionar, que no existe el fracaso, como decimos nosotros aquí, pelarle o no tener éxito, en realidad es el proceso, ¿no? Y ya que lo acabas de mencionar también, y ahí lo agrego como te dije, ¿no? Yo te atiendo bastante, entonces ha comentado, ¿para qué me sirve? Mira lo que ha dicho, ¿no? Toda la formación que tenés, yo creo que es completa. Entender tecnología, biología como humano, astrología como un ser, como energía, ¿no? La matemática, el álgebra, para saber calcular, ¿no? Márgenes de errores, variables. La lógica, ya vos sabés que te hace alguien que te ayuda la lógica, ¿no? Entonces, y seguís, ¿no? Y vas a seguir, si te decís, que como acabas de mencionar, ¿para qué a personas que están estudiando ahorita derecho o lo que están, o abogados como tal? Yo creo que hay mucho que puede aportar ahí, ¿no? Entonces, en síntesis, me quedo con lo que la formación nunca termina, lo que acabas de mencionar, y la verdad que es súper importante tener todo un conocimiento amplio, tanto en investigación como para hacer hasta para el desarrollo, hasta para pensar en un algoritmo. Ni siquiera solamente tenés que entender lógica simbólica, estructura de datos, no, lo que tenés que entender realmente es, o sea, cuestionarte lo básico, do the basics, digamos, ¿no? O sea, la formación básica, estudio, de dónde venís, quién sos, para dónde vas y qué vas a hacer y qué vas a hacer, por qué, pero te va a llevar a tomar buenas decisiones y volvemos a lo que acabas de mencionar. En todo ese contexto, ¿qué pensás de nuestro podcast? ¿Qué podré, de alguna No, me manera, encanta. ya no dijiste, pero algún tips que nos podría ayudar? Me encanta. El podcast de ustedes me encanta, me encanta. La verdad que es re lindo. Es más, yo te mandé un mensaje y te dije, me anoté, ahí estoy en el Classroom, porque me encanta, no importa quién sabe más, quién sabe menos, está bueno. La sinergia, la onda que tienen ustedes, la verdad que me encanta, de verdad. Este, bueno, las últimas entrevistas que hicieron, somos todos colegas, estuvimos hace unas semanas en la Intelcon, unas excelentes personas, y está buenísimo. Y creo que ustedes le encontraron la vuelta. Hay dos o tres podcasts que están buenos y le encontraron la vuelta. Que no son eh, como de nicho estricto, ¿sí? Son muy amplios, o sea, y está bueno, y no hay tanto de eso. Una vez escucha un podcast y decís, oh, otra vez ciberseguridad, uy, hablando, y cómo hackear, y cómo hacer acá, y ustedes son más, no sé, distendidos, me encanta. A mí me encanta mucho, esta banda me gusta mucho. Este, pero me gustaría cerrar con esto último que vos decías, de los fundamentos. A mí me gusta cada vez que veo un currículum o algo en la empresa privada que estoy, que hacemos todo lo que es reputación online y demás. em, y cuando en el currículum dice doctor o doctora o licenciado o qué sé yo. Y, y yo creo que está buenísimo, está buenísimo. Pero siempre como construcción personal. Lo que nunca nos podemos olvidar es el fundamento. El fundamento es lo. Yo, en lo personal, si tendría que tomar una entrevista de trabajo, sería, decime el fundamento de esto. O sea, pero no el fundamento de argumentar, ¿no? Sino los fundamentos, lo básico. Lo básico. Porque después lo otro se construye con el tiempo.
Y como cada ser humano es diferente, la construcción que vamos a tener nosotros dentro de un rato va a ser diferente porque ahora nos cruzamos los tres y hablamos en tiempo real. ¿Sí? Lástima, no, esto tendría que haber sido una cerveza de por medio. Pero bueno, digo, hay que volver siempre a lo básico, a lo fundamental, ¿sí? A los fundamentos. Me parece que eso es súper importante en la educación. Y generar esto, ¿no? Sinergia, Excelente. comunidad, Buenísimo. Gracias, países, gracias. que nos encontremos diferentes países. Eso está buenísimo. Pues muchas gracias, Jorge. En verdad ha sido un honor tenerte aquí en la jaula del noob. Así que ya lo sabes, si quieres, estás en casita escuchando este podcast y quieres aprender algo de ciberinteligencia, pues regrésale para que lo escuches completo. Muchas gracias a todos. Esto fue la jaula del noob.